El Señor está con ustedes. Proclamación de la buena noticia según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús exclamó: Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y las has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. El Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por la carga, y yo les daré alivio. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse, hermanos, y vamos a reflexionar un poco la palabra. En este evangelio que acabamos de escuchar, primero, el Evangelio nos está diciendo que Jesús está orando. Hay por ahí un autor que dice, ¿y qué llevaba Jesús a su oración? Una pregunta interesante. ¿De qué oraba Jesús? Jesús llevaba a su oración los rostros que habían pasado por él durante el día, durante el tiempo que había estado en medio de la gente. Y aquí queda como muy claro, ¿no? Jesús está alegre y tiene en su rostro, en su mente, los rostros de la gente bella que él había visto cómo habían recibido a los apóstoles. Esto lo dice Jesús después de una misión, aquella misión en la que él los envió de dos en dos. Y cuando regresaron le contaron lo bien que les había ido por esos campos, por esos lugares de Galilea, por donde habían ido ellos, cómo los había recibido la gente sencilla. Y entonces Jesús, ante esa buena noticia que le traen sus discípulos, se pone en oración. Y lo que le brota del alma es una acción de gracias al Padre, ¿no? Vean cómo comienza él. Yo te alabo, Padre. Papaíto, paíto, como dicen en Lara, ¿no? Yo te alabo porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a la gente sencilla. Esa es la primera enseñanza que él encuentra con este envío, con esta misión, ¿no? Él los llama la gente sencilla. La misión se había dado entre la gente sencilla. Interesante, gente sencilla. Y esa gente sencilla, sin formación académica, esos que ni espacio tenían en el templo porque no tenían un puesto religioso, diríamos, no eran sacerdotes, no. Era la gente sencilla. Esa gente había recibido el mensaje que él les había enviado a través de los discípulos. Y bueno, Jesús, yo diría que esta alegría de Jesús la comparo con un frotarse las manos. Jesús se frota las manos de contento. Dios mío, gracias, no puede ser. Estos son los que te reciben. Y así sucedió hace 2000 años y así sigue sucediendo ahora. Es desde la sencillez de la vida que se recibe el Evangelio. Y si no, uno se queda indiferente. Así sucedió ya desde el principio. No olviden ustedes que aquel día que llegaron los magos a Jerusalén, los maestros de la ley y los escribas, los expertos en escritura, fueron preguntados por Herodes dónde tenía que nacer el Mesías. Y todos lo sabían dónde tenía que nacer. Dijeron en Belén.
¿Y quiénes se pusieron en camino? Los de corazón sencillo, a buscarlo, a ver dónde estaba. Los otros sabían dónde había nacido y dónde debía nacer, pero no se movieron ni un paso, se quedaron ahí, indiferentes con sus conocimientos que tenían. Total que ese es el gran peligro que corremos, sobre todo nosotros, los que nos preparamos en teología y todas esas cosas y en filosofía, y entonces nos quedamos ahí y eso nos puede hacer creer lo que dice Jesús, que somos sabios y entendidos, ¿no? Entonces yo digo, Señor, dame la gracia de yo pertenecer no a ese grupo, sino al grupo de los sencillos que llama Jesús, porque son los que escuchan la palabra. Y cosa curiosa, que siempre que me he encontrado con gente como pura, gente como que vive su relación con los hermanos y por tanto con Dios de modo transparente, uno dice, aquí está Dios, uno siente que Dios está en ellos, ¿no? Y cuando me he encontrado también con gente culta, gente preparada, gente que se ha formado, pero sencilla, entonces ahí también está Dios. Pero yo concluyo que la sencillez es una característica y es además una exigencia para poder recibir en nuestro corazón la palabra de Jesús y hacer la vida. Es fundamental. Entre esa gente, dice por ahí Miguel Matos en una canción, entre esa gente vivió Cristo su vida, ¿no? Es la raza escogida que Él venía a salvar. La gente sencilla. Ahora, como les decía al principio, Jesús está orando. Jesús está orando y termina su oración y sigue pensando en esa gente, ¿no? Sigue pensando en esa gente sencilla, porque su vida es muy difícil. Es lo que nos puede pasar a cada uno de nosotros. O sea, Jesús termina su oración y sigue pensando, esa gente sufre. A esa gente le toca muy duro, tienen que trabajar al jornal, no tienen tierra. La tierra se la han quitado porque la tienen 3 o 4, son los dueños de la tierra. Y ellos viven del jornal y tienen que hipotecarse hasta ellos con la familia muchas veces para pagar la deuda. Y pasan por 1000 dificultades. Y van al templo y tampoco encuentran espacio porque no tienen ningún nombre en la sociedad. Jesús piensa en ellos y ¿qué hace? Les propone como 3 llamadas, como 3 propuestas para la liberación. Dice, sí, esta gente sencilla que me recibe, pero sufren. O sea, me recibieron, pero ellos siguen sufriendo, tienen dificultades. Entonces hay como 3 llamadas que les hace. La primera es, vengan a mí. A los que sienten la religión como un peso y viven agobiados por normas y doctrinas, si se encuentran con Jesús, dice Él, yo los aliviaré. Vengan a mí, que yo los aliviaré. Ese Jesús que percibe nuestras alegrías, pero que también sabe que seguimos en la lucha y que tenemos dificultades. Vengan a mí. Es necesario ese encuentro vital con Jesús. Tenemos que buscarlo y encontrarnos con Él en la palabrita del Evangelio, en un versículo, todos los días. No olviden ustedes, hermanos que me siguen a través de los medios, de la televisión, de la radio, de las redes, no olviden todos los días una gotica de Evangelio en tu vida te va a cambiar, te hará muy feliz encontrarnos con ese Jesús, porque Él mismo lo dijo, vengan a mí, no se encierran en sí mismos, vengan a mí, aquí estoy yo los aliviaré, mi palabra será una gota de rocío que cae en una planta seca, en un momento de sequía. Y luego, eso es lo primero, le dice, vengan a mí. Luego Jesús dice, pero ay, todo lo que llevan, todo el peso que llevan, el peso que les ha montado incluso aquella religión en la que él nace, una religión que tenía 613 preceptos, que ponía 1000 mandamientos, que les costaba muchísimo a ellos, los pequeños, cumplir. Entonces les dice, carguen con mi yugo,
el yugo de Jesús, que es liviano y mi carga es ligera. Es como si les dijera, abandonen ese yugo de los sabios y entendidos y carguen con la sencillez de mi vida. Aprendan a vivir como yo vivo, con sencillez. Jesús hace la vida más llevadera. Jesús nos hace la vida más llevadera, no porque no nos exige, no. Jesús nos exige, claro que sí. No es que es un Jesús de la ligereza. No, Jesús exige, pero hay una cosa que me parece bonita y es que Jesús exige, pero exige lo esencial para tener una vida plena. No exige cosas que no hacen falta, exige lo que realmente necesitamos para tener una vida plena. Y esa exigencia tiene que ver con el amor al hermano, ¿no? Exige un amor que libera y que hace vivir. Entonces la segunda cosa es esa, vengan a mí. La primera, vengan a mí. La segunda, carguen con mi yugo, que yo los aliviaré. Mi yugo es ligero, es llevadero. Este proyecto de vida lo van a vivir en común si ustedes me ponen por obra mi evangelio. Y entonces en común las cosas se hacen llevaderas. En comunidad las cosas se hacen llevaderas. Y la tercera es aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Piense que Jesús se está ahora colocando como maestro. Aprendan de mí. Aprendan de mí la religión sin complicaciones, como Él la vivía, en medio de aquel judaísmo exigente. Él la vive con libertad, de cara al Padre, sintiéndose amado por el Padre que lo creó. No es la primera vez que yo le digo a la gente que esto lo tomé de John Sobrino una vez, ese teólogo centroamericano. Él dice, lo más importante no es creer en Jesús, sino creer como Él creía, tener fe como Él tenía fe en el Padre, creer como Él creía, porque de repente yo creo en Dios, yo creo en Jesús, pero a mí me gustaría más que tú creas como Jesús creía, porque si creemos como Él creía, vamos a tener seguridad de ese amor del Padre que es infinito. Él no nos complica la vida, sino que la hace más simple y sencilla y humilde. Él no oprime, sino que ayuda a vivir con simplicidad y con desapego de lo material, para darse al prójimo, y eso es lo que más llena la vida. Por eso yo concluyo esta reflexión diciéndoles que hay que aprender de la gente sencilla. Jesús fue aprendiendo de la gente sencilla. Tanto aprendió de la gente sencilla. Jesús aprendiendo, sí, también. Él también aprendió. Aquella mujer cananea que le vino a que le curara a su hija, y él le dice, mira, la verdad que yo vine fue para los de Israel, para mis paisanos. Y la mujer le dice, sí, pero nosotros también creemos en ti, Señor. ¿Recuerdan aquella metáfora de las migajas que caen de la mesa? Dice, yo vine a dar el pan para los de Israel. Y dice ella, pero nosotros tomamos aunque sea las migajas y eso ya nos llena. Y aquello a Jesús le cambió totalmente su perspectiva y fue entendiendo que su misión era mucho más amplia que su pueblo, que era el mundo. Es un Dios que va también haciéndose, es maestro y se hace discípulo de su pueblo también. Como nosotros tenemos que hacernos discípulos porque somos sencillos. La sencillez nos lleva a eso, a ir aprendiendo de la gente que nos trae un mensaje nuevo. Bueno, dejemos todo esto en las manos de Dios y pidámosle que primero nos ayude a entender que lo sencillo, que la humildad, que el modo como aprendamos y cómo tratemos a los demás, eso nos va a abrir muchas puertas en la vida, mas no la soberbia, ¿no? Mas no el creernos superiores y más importantes. Y que Jesús nos está siempre esperando para aliviar nuestras cargas, para ayudarnos y para ponerse de nuestro lado y caminar con nosotros. Que así sea. Amén.